Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal ya de regreso a esta posada que uno extraña cuando pasa mucho tiempo sin hacerlo, ¿no? Ya es parte de uno. Así que hoy con un temazo y me va a acompañar un gran amigo, ¿no? Un viejo amigo. Yo le digo el negro, pero es el profesor Ariel Villarreal, ¿eh? El profesor de filosofía, un maestro para varios de nosotros. Muy, muy de entre casa esta posada, así que me pueden poner el trato que más les guste. Para mí es un honor estar acá hoy con todos. Saludos para todos y por supuesto mi agradecimiento a Pablo por brindarse una vez más a la posada con un tema tan lindo. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, hablábamos antes, hace un ratito nomás, que bueno, Pablo es la segunda vez que está con nosotros. Estuvo en aquella famosa posada sobre la pasión, hablando sobre la película de Mel Gibson, y que es una de las posadas más vistas. Así que, y seguramente esta también la va a hacer, porque el tema así lo amerita. Bueno, Seguro. negro, si querés entremos nomás, te dejo que lo presentes y arrancamos como siempre. Bueno. Lo presento a Pablo entonces, aunque es la segunda vez que está con nosotros. Pablo Marini tiene 65 años, es católico, tiene 8 hijos, es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, y es licenciado en educación religiosa por la Universidad FASTA, autodidacta en teología, editor, diseñador gráfico, administrador contable mediante programas informáticos. Bueno, durante más de 35 años se desempeñó como docente universitario, dictando las materias de formación teología, filosofía y ética en distintas universidades católicas y es autor de más de 10 libros, artículos y conferencias de su especialidad. Ha ocupado cargos de gestión educativa en el nivel secundario en distintas instituciones educativas y estuvo a cargo de proyectos editoriales para elaborar libros de textos de nivel primario y secundario con orientación católica. Actualmente sigue ejerciendo la docencia en el profesorado de Historia San Bernardo de Claraval, en Ingeniero Maswich, donde dicta 4 materias: Antropología Social, Sociología, Historia de América del siglo XIX e Historia de América del siglo XX, y la materia Sociología, Filosofía, entre paréntesis, en el Colegio San Pablo de Ingeniero Maswich. Un dato no menor es que Pablo debe ser uno de los pocos casos, si no el único, en la Argentina, en que por defender la doctrina católica sobre el matrimonio y criticar la ley del mal llamado matrimonio igualitario, fue echado sin escucharlo ni darle derecho a defensa por una importante Universidad Católica de Argentina, después de 22 años de docencia y libros publicados con la anuencia de esa misma universidad. Exactamente a pesar del pedido, a pesar del pedido de más de 150 alumnos y profesores para que fuera reintegrado a sus cátedras. Así que de por medio hay todo un litigio, supongo, pero vale la pena mencionarlo porque un gran testimonio para este tiempo es pues la integridad, el ser, digamos, fiel a los principios que defendemos, y me parece que vale destacar esto en que Pablo para nosotros es un ejemplo. Así que muchas Sí, gracias. lo destacamos como una medalla que tiene, una Seguro, medalla que tiene Pablo. sí, desde ya. Así que, y bueno, como para ir entrando, y siempre decimos lo mismo, los que nos siguen lo saben, ¿no? Nos gusta comenzar por el principio y no damos nada por hecho. Así que, Pablo, como esta charla va a versar sobre un libro tuyo, ¿no? Que es sobre liturgia, ¿no? Y le hemos puesto la Santa Misa y el drama litúrgico, así se llama tu libro, el drama litúrgico. Así es. Comencemos por el principio y si podés, por favor, definirnos de manera sintética qué es la misa. Bueno, hay una definición sintética que se puede hacer, pero antes quiero señalar que uno de los problemas que creo que ha habido, por lo menos en la catequesis y en la pastoral, es que la noción de misa es tan rica, tan impresionantemente profunda, que
de alguna manera, como está indisolublemente unido, por supuesto, al sacramento de la Eucaristía, lleva varios nombres. Y esto ha sido señalado tanto en el Catecismo de la Iglesia Católica como en el Compendio, como hasta en el, que creo que es todo un tema también para investigar, el Yucat, que fue elaborado en su momento por el cardenal Schönborn, y que tiene varios problemas desde el punto de vista doctrinal, dogmático. Pero volviendo al tema de la profundidad del santo sacrificio de la misa y su indisoluble unión, obviamente, con el sacramento de la Eucaristía, entonces esta forma variada de mencionarlo es uno de los problemas que hay para que la gente pueda retener una definición de misa que vaya al centro y a la esencia de lo que es el santo sacrificio de la misa. Se los digo rápido y pronto para que tengamos algo sobre qué hablar. El santo sacrificio de la misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ofrecido en los altares bajo las especies del pan y del vino, en memoria y como renovación del sacrificio de la cruz. En la Santa Misa se actualiza de modo real e incruento el sacrificio cruento del Calvario. Y acá hay tres cosas que hay que decir, ¿no? Como mínimo. Uno es el tema de la memoria y de la renovación y actualización. Esos tres elementos, ¿no? Estos tres sustantivos. Memoria, renovación y actualización. Es cierto que es memoria, pero y que es memoria del sacrificio de la cruz. Pero básicamente, para que la gente entienda y no se quede con una especie de simple recordatorio, es una renovación y actualización del sacrificio de la cruz. Esto el Concilio de Trento lo planteaba a través del sustantivo representación, pero no representación en el sentido teatral, de una representación artística teatral, sino una representación, un volver a presentar el sacrificio de la cruz. Y entonces el centro tiene que estar en esta renovación, en esta actualización, en este hacerse presente el sacrificio de Cristo único en la cruz. Y si la gente se queda con la dimensión de memoria o se queda con un recuerdo, entonces ahí ya estamos de alguna manera deformando lo que la gente tendría que conocer respecto al sacrificio de la misa. Porque no vamos a recordar algo cuando vamos a misa, no vamos a escuchar las maravillas o no de un sacerdote en la homilía explicando el Evangelio. Por supuesto, vamos también a eso, pero prioritariamente vamos a ser testigos de que ahí acontece algo. Claro. Que es esto de una actualización, de una transustanciación de las especies eucarísticas por manos del sacerdote a través de las palabras de la consagración. Entonces, eso ya da el talante, el tono de cómo tenemos que estar presentes en el santo sacrificio de la misa. Y eso es muy importante hoy, porque precisamente haber olvidado esto, de que ahí acontece algo, sucede algo, eso de alguna manera ha hecho que la gente perdiera el sentido de por qué está en la misa. De hecho, el porcentaje de gente que va a misa es absolutamente mínimo al lado de
la cantidad de católicos bautizados que hay en el mundo, que estará aproximadamente alrededor de los 1.350 millones de personas. Ujú. Y no solo eso, también es cierto que de las personas que van a misa, ya no hablo de los millones y de miles de millones, o sea, los 1.350 millones de católicos del mundo, sino de los que van a misa, habría que ver cuántos conocen esta definición de misa. Claro. Vos sabés que al preguntar estas cosas, ¿no? Que pueden parecer obvias, porque sí, bueno, ¿qué es la misa? Debería saberse, y sin embargo, confirmamos que esto no es lo que uno escucha, no es lo que escuchamos de chico en el colegio, ¿no? O es parte nomás, ¿no? No me quiero adelantar, negro, ¿no? Porque queremos, vamos a seguir profundizando. Pero digamos, para ir metiendo bocaditos, digamos, solamente, es que se habla más bien de la cena, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la cena del reunión, ¿no? Señor. O sea, todas cosas que sin duda pueden entrar en el tema. Nadie discute que puede hablarse de banquete eucarístico. El problema es dónde se pone el acento. Y además, lo que pasa es un poco lo que se dice respecto a qué acentos hay que poner de acuerdo a los contextos. Por ejemplo, hace siglos, yo estoy seguro que cuando alguien decía la encarnación del verbo, uno entendía perfectamente que se podía hablar de que el verbo se había hecho hombre. Pero eso implicaba no solamente que la gente entendía que se había hecho ser humano, que había, digamos, se dio la participación en la naturaleza humana, sino que también eso aludía al sexo, sin ningún problema. Claro. ¿Entiende? Hoy yo creo que tendríamos casi que decir la encarnación del verbo, que implica que el verbo, se hizo varón. Claro. Y lo tenemos que decir, ¿por qué? Porque resulta que hay gente que está planteando que el verbo se hizo ser humano, por ejemplo. Y eso es una fórmula que hoy sería absolutamente imprecisa y que antes también hubiera sido imprecisa. Pero hoy en día, con todo el tema de la teología feminista o de una teología inclusiva, imagínense cómo tenemos que ser cada vez más precisos en estas cosas porque el contexto nos obliga. Entonces, si nosotros hoy tenemos un proceso de protestantización de nuestra liturgia, que eso hay muchísima gente que lo ha denunciado, acá entre nosotros cercano, el padre Jorge, por ejemplo, magnífico padre uruguayo, sacerdote uruguayo, ha hablado claramente de esa protestantización. Además de que el mismo Ratzinger también lo ha mencionado en su momento. Entonces, yo digo, frente a estos contextos, entonces es muchísimo más importante hablar de sacrificio y hablar de sacrificio expiatorio. ¿Por qué? Porque los protestantes niegan que sea realmente un sacrificio el sacrificio de la misa. O que si aceptan en todo caso que sea un sacrificio de alabanza, un sacrificio de agradecimiento eucarístico, no aceptan que sea un sacrificio expiatorio. Entonces, que la definición de misa implique una renovación y una actualización del sacrificio de la cruz, eso es muy importante que la gente lo tenga muy claro y que no se vaya por las ramas en las definiciones respecto a que, bueno, ¿y qué es la misa? Bueno, ¿cuántas veces me han contestado en la universidad? Y he tenido más de 6.000 alumnos universitarios en mi curso, pues yo siempre tuve muchos cursos, y ¿cuántos me han dicho? ¿Y qué es la misa? Y es el momento donde nos juntamos para rezar, o es un recuerdo de la última cena. Claro.
o es un banquete, o es juntarnos para sentirnos bien, como Sí. le ha Yo pasado creo también a yo, que lo yo toman como creo una que especie de terapia de grupo. muchos de estos sentidos que estás mencionando, Pablo, tienen que ver con que la misa se da en un marco, de culto y de actos que es la liturgia. Por eso está bueno también preguntar directamente, ¿no es cierto, José? Para entender qué es la misa, qué es la liturgia también. No sé qué nos La podés decir. liturgia viene de liturgia, del griego, liturgia, y que significa obra o quehacer público, servicio de parte de o a favor del pueblo. Y la Mediator Dei de Pío XII, tomando todo esto y por supuesto todo lo que se ha desarrollado a través de los siglos, aclaro, la Mediator Dei de Pío XII es la encíclica litúrgica más importante del siglo XX, sacando por supuesto el documento conciliar que tiene mayor valor, el Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. Pero la Mediator Dei de Pío XII definía la liturgia como el culto público que nuestro Redentor rinde al Padre como cabeza de la Iglesia. Esto ya es importante porque la liturgia entonces tiene una dirección absolutamente teocéntrica. Es el culto público que Cristo, el Hijo, rinde al Padre como cabeza de la Iglesia, y es el culto que la sociedad de fieles rinde a su cabeza y por medio de ello al Padre Eterno. Para decirlo en pocas palabras, el culto integral del cuerpo místico de Jesucristo. Esto es, de la cabeza y de sus miembros. Para decirlo más corto, el culto público de la Iglesia. Claro. Y no es cualquier oración, es la oración oficial de la Iglesia. Claro. Es decir, que no es cualquier oración, no es liturgia. La liturgia es un culto oficial, público, que además está sometido, está de alguna manera filtrado por el magisterio de la Iglesia para que efectivamente las oraciones sean adecuadas Claro. y no cualquier cosa. Está bueno esto que decís de que es un culto público, es decir, que no corresponde a una especie de culto sectario donde No. nos escondemos, donde hacemos... No, tiene que ser algo que está a la luz de la Iglesia y de su dirección magisterial, y además, obviamente, celebrada por los representantes oficiales de la Iglesia y por aquellos que tienen el poder de sacrificar, el poder de darnos lo sagrado, como son precisamente los sacerdotes. Ahora, Pablo, vos sabés que, bueno, ya que diste esas definiciones sin las cuales no podemos seguir hablando, pienso que alguna persona podría decir, bueno, ¿y cómo era? ¿Cómo se celebraba la misa al principio, ¿no? Con los primeros cristianos? Y cómo, o sea, obviamente de alguna manera se fue desarrollando hasta llegar a un punto, ¿no? Donde, bueno, esto es la misa. Digamos, ¿cómo fue eso? Desde los primeros siglos esto fue un orden bien establecido, con una jerarquía. Por lo tanto, esto no es que simplemente fue inventado por los hombres. A mí hay una cosa que siempre me hace un poco de gracia con estos teólogos y con estos exégetas modernos, y es que muchas veces ellos dicen, ¿pero dónde sacó esto la Iglesia? Porque en la Biblia no está. ¿No? Haciendo un poco de biblicismo protestante, ¿no? Literalismo Claro. bíblico, o creer que nosotros somos una religión del libro, cuando no somos una religión del libro. El Islam podrá ser una religión del libro, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque hay una tradición que incluso fue anterior al libro. Claro. Porque, si me permiten, es obvio que antes de que los evangelios fueran concretados escriturísticamente, hubo una tradición apostólica, una catequesis predicada que fue anterior a los evangelios. Pongamos, sabemos que los evangelios fueron más o menos elaborados en la segunda mitad del siglo I. Entonces, si nosotros planteamos que Cristo muere y resucita hacia el año 30 después de Cristo, ¿qué pasó entre el año 30, la resurrección, y qué pasó hasta que el primer evangelio fue concretado, ¿no?, escriturísticamente?
O sea, hay todo un plazo que cuando vienen nuestros hermanitos separados los domingos a tocarnos el timbre, yo le digo, ¿no es cierto? Y no, hermano, hermano, esta es la verdad, esta es la Biblia. Bueno, ¿y quién te dijo que la Biblia es la Biblia? Te lo dijo la Iglesia Católica, flaco. Entonces, Claro. esto es tan obvio que a veces me asombra un poco que los católicos propios no puedan defenderse cuando los protestantes vienen con la memoria, con sus citas de memoria, que por supuesto conocen mejor la Biblia o pueden llegar a conocer mejor la Biblia, pero resulta que el fundamento último siempre ha sido la tradición apostólica y la catequesis predicada que estuvo previa, que fue antes de los evangelios. Hay una famosa frase del cardenal Manning, fue uno de los primeros sacerdotes y jerarcas de la Iglesia en Inglaterra después de la restauración católica, cuando se permitió que hubiera jerarquía católica en Inglaterra, y Manning decía, nuestra fe estuvo en el mundo antes de que los evangelios fueron escritos. Claro, muy bueno. Buenísimo. Entonces, esto, no sé, entonces yo les decía, me río un poco de estos exégetas y de todos estos teólogos modernistas cuando dicen, no, ¿esto de dónde lo sacaron? ¿Y qué se creen que hizo Cristo durante los 40 días después de resucitado? ¿Qué se creen? ¿Que los apóstoles agarraron y se les aparecía a Cristo y le decía, ay, ha resucitado, punto, y nada más? O sea, después no le preguntaban nada. Nada. Claro. No le preguntaban, che, pero ¿qué quisiste decir con esto de que en realidad tenemos que hacer memoria de lo que nos diste en la última cena? ¿Cómo es eso? O sea, no les explicó nunca nada. Nunca les dijo que en realidad puede haber un orden de todo eso, una explicación, que puede haber un culto con cierta regularidad. Yo no les digo que les haya dejado el orden de la misa escrito. Claro, sí, sí. Desde ya que no. Pero hablaron con Cristo resucitado. Estaba la Virgen además, y la tuvieron un tiempo más a la Virgen que 40 días. Entonces, es obvio que Cristo explicó cosas que no están en los evangelios. Entonces es obvio que desde el principio hubo un orden reglado de cómo celebrar la liturgia católica. Sí. El mismo San Clemente, en una primera carta a los Corintios, es un discípulo de los apóstoles y murió en el año 99 después de Cristo. 99 después de Cristo, estamos en el siglo I todavía. ¿Y qué decía? Que la forma en que se celebraba provenía del Señor. Uh-huh. Por supuesto, con San Justino es conocido en el siglo II que tenemos una descripción de una misa que es esencialmente lo que hacemos hoy y lo que hizo la Iglesia durante siglos. Ahora, evidentemente la Iglesia ha profundizado todas estas cosas a lo largo de los siglos, las ha perfeccionado también. Se ha dado cuenta de cosas, por ejemplo, si alguien tenía alguna duda respecto a que la Eucaristía no debía ser manipulada por laicos o por fieles comunes, eso la Iglesia rápidamente se dio cuenta de que tenía que ser solamente exclusivo manejo de los sacerdotes uh-huh. o de los diáconos, también de orden sagrado. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, estas cosas fueron profundizadas y ya se podría decir que en el siglo IV ya había una especie de cristalización de un culto católico y esto fue además perfeccionado por el Papa San Dámaso, o en la época del Papa San Dámaso, y otro de los hitos fue la Reforma Gregoriana, lo que se llama la primera Reforma Gregoriana, que es a cargo del Papa San Gregorio, llamado el Magno, y esto uh-huh. en el siglo VI, o en el siglo VI, uh-huh. que se ocupó de que fuera redactado un Liber Sacramentorum con la liturgia pontifical, y que es lo que llegó casi sin variantes,
con muy pocas variantes y no esenciales, obviamente, llegó a San Pío V. Estamos hablando del siglo XVI. Claro. Sí. Y ahí es cuando San Pío V codifica el rito romano y señala además que los demás ritos válidos dentro de la Iglesia que pudieran acreditar 200 años de antigüedad tenían absoluta validez y por supuesto podían ser celebrados en el mundo católico. Claro. Así que no es que esto de repente, por eso quizá no está bien llamar misa tridentina o misa de San Pío V, porque no es la misa de San Pío V, no es que San Pío V agarró e inventó una cosa de la nada. Ajá. Esto venía con una coherencia impresionante. Claro. Qué bueno que los esté explicando así. Y vos sabés que me quedé pensando en algo tan obvio que dijiste que a veces realmente pasa por alto, eso de que los 40 días de Jesús con los apóstoles, por supuesto que le estuvo enseñando, le estuvieron preguntando, es grandioso. No, Sí. se quedarían todos en éxtasis diciendo, ay, Dios mío y Señor mío, como Santo Tomás. Claro, Pero no, flaco, no fue así. Claro. Es obvio que lo primero que harían los apóstoles, que no eran ningunos genios, pero tampoco eran unos estúpidos, primero, Cristo ya les había dicho que había cosas que no podían sobrellevar en el sermón de la última cena, en el sermón de despedida, que ahora no las podían sobrellevar. Pero ¿qué iba a pasar después? Iba a haber dos luces gigantescas para poder interpretar para atrás, para poder iluminar para atrás todo lo que había ocurrido. Una luz, obviamente, la resurrección, y la otra luz, la venida del Espíritu Santo. Claro. ¿Y qué se creen? ¿Que no los iluminó el Espíritu Santo demasiado? Ah, no, a San Pedro, a San Pablo, a todos los apóstoles, a San Juan, San Andrés. No, ellos no estaban demasiado iluminados con el Espíritu Santo. Claro. Sí. Pero por favor, habrá sido una especialísima iluminación que les aclaró una cantidad enorme de cosas, que les precisó una cantidad de cosas para que no cometieran errores fundamentales en el inicio. Sí. Entre paréntesis, Pablo, sabes que el otro día vi una imagen que me llegó sobre una foto de un altar del siglo I en las catacumbas de Roma, y uno ve ese altar y no le encuentra nada distinto a los altares que uno conoce en la actualidad. Es decir, que ya desde el siglo I ya la disposición de la misa ya era definitiva, parecía, ¿no? Pero además no nos olvidemos que además tenemos todo el Antiguo Testamento para atrás y hasta, permítame decirlo, hasta las intuiciones de los paganos respecto a lo que significaba una liturgia y lo que significaba un culto. Claro. Porque no es que los paganos no tenían culto, y bueno, y ni hablemos, por supuesto, de los judíos con el Antiguo Testamento. Entonces tiene que haber una continuidad, pero una continuidad que tiene su plenitud en Cristo y que tiene su plenitud en la Eucaristía. Sí. Entonces, por eso les dice después Cristo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que coma este pan de vida eterna no va a morir, aunque muera, vivirá. Si yo soy el pan de vida. Es decir, todo eso es una coherencia espectacular, porque efectivamente, como dice el famoso adagio, ¿no es cierto? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Todo se hizo patente. Todo se hizo patente. Por eso hay que celebrar el culto a partir de todo lo que la Iglesia, fundada por Cristo, ha podido desarrollar, profundizar, estudiar y, por supuesto, perfeccionar. Viene bien preguntarte entonces ahora cómo se entiende que, bueno, San Pío V en el año 1570 haya promulgado la bula Quo Primum Tempore sobre el uso a perpetuidad de la Santa Misa, la Misa Tridentina, y la prohibición de que sea cambiada, y 400 años después se cambió. Incluso, hasta yo me atrevería a decir, incluso se ha prohibido, parecería, ¿no? Hoy en día existen tantas restricciones. Eso solamente tiene una respuesta clara y es un abuso papal. Porque es cierto que el Papa tiene el poder para cambiar
la liturgia. ¿En el sentido cuál? En el sentido que siempre ha entendido la Iglesia, en el sentido de la profundización. Cuando el cardenal Newman habla del desarrollo dogmático, no es que está planteando que el desarrollo dogmático evoluciona para que terminemos diciendo totalmente lo contrario de lo que dijo la Iglesia durante 2000 años. Claro. El pobre Newman lo usan los progres y los modernistas para llevar agua a su molino, cuando el cardenal Newman fue una persona que, como dijo en la entrega, cuando recibió el birrete cardenalicio, toda mi vida he luchado contra el liberalismo, contra la teología liberal, por así decir, en el sentido de creer que todo puede ser relativo y evolutivo. No, claro. No es así. Entonces yo creo que lo que se produjo en 1969 fue un abuso papal. ¿Por qué? Porque, como han dicho gente que sabe mucho más que uno, pensemos solamente en el Papa Benedicto XVI, cuando escribió como cardenal Ratzinger en El espíritu de la liturgia, o en su biografía Mi vida, ¿no? Que la reforma litúrgica había constituido una ruptura con lo anterior, un corte, algo que no venía como como un desarrollo homogéneo del dogma, sino como una ruptura heterogénea. Eso lo dice Benedicto, o sea, lo dice el cardenal Ratzinger, pero hubo otras personas también, empezando, bueno, ni hablemos ya de su maestro en liturgia, el famoso Klaus Gamber, uno de los liturgistas más importantes del siglo XX, que dijo que directamente la reforma litúrgica era la destrucción del rito romano. O sea, hay que pesar las palabras de lo que está diciendo el maestro de liturgia de Ratzinger. La destrucción del rito romano. Ahora, entonces, eso es algo que en realidad es lo que muchos han percibido, que no se trató de un desarrollo homogéneo de la liturgia. No se trató ni siquiera se podría decir así en directo, ¿no? Después podemos aclarar algunas cosas, pero ni siquiera en directo la reforma litúrgica del 69 fue totalmente fiel a lo que planteó Sacramentum Concilium en el Concilio Vaticano II, empezando por el dato más elemental, si ustedes quieren, o dos datos elementales: la supresión del latín en la práctica, la destrucción del latín en el mundo católico, y segundo, el altar dado vuelta. Eso no está en ningún lado de esa Sacrosanctum Concilium. Bueno, a ver, entonces, claro, ahí ya estamos viendo que se reforma o se destruye, según Klaus Gamber, ¿no? El rito romano. No se respeta un documento del propio concilio, ¿no? No se respetan los documentos del concilio. Bueno, entonces ya hay algo ahí que nos empieza a oler mal, ¿no? Aclaremos esto. En el propio documento del concilio hay ya un espíritu, un talante. Hay algo que facilita lo que viene después. Ahora, sería injusto decir, no, el concilio determinó que el latín tenía que desaparecer del mundo católico. No, no es cierto. Claro. No es cierto. Sí, bueno. La música gregoriana tenía que desaparecer de la celebración de la liturgia. No es cierto. Por supuesto, después aparecen esas famosas, pero, sin embargo, claro, la conferencia episcopal del lugar podrá determinar, y ahí sonamos, se pudrió todo ahí. Se pudrió todo. Porque cada conferencia episcopal también, a propósito de un talante democrático de la Iglesia, en el mal sentido, entonces resulta que empezó cada uno a determinar lo que se le ocurrió. Y entonces tuvimos esta especie de caos litúrgico que provino propiamente después de la reforma litúrgica de 1969. Y Pablo, para ir a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué sería ese caos?
en qué consiste, ¿no? Claro. ¿Qué pasó a partir de la reforma que nosotros Bueno, vemos que alguien dice que se destruyó el rito? pasó que, en definitiva, hay variaciones. Yo cuando hago el libro, el drama litúrgico, me encuentro con que recopilando, porque yo no es que hice una cosa muy original, si se quiere, el original fue tomar línea a línea el novus sordo y el vetus sordo y compararlos a ver qué resultaba. Pero Claro. hay una cantidad de cosas que proviene de gente que ya lo había visto con una claridad meridiana. Yo en 1969 tenía 11 años, así que no me podía ocupar demasiado del tema. Pero el breve examen crítico del novus sordo que firmaron, que hicieron unos teólogos, pero que firmaron y suscribieron el cardenal Ottaviano Ibachi, ya anticipaban una cantidad de todas estas cosas. Entonces, yo me encuentro con que, comparando línea a línea, me encuentro con 71 variaciones. 71. Y todas, cuando uno toma el conjunto, porque uno dice, bueno, todas las variaciones son todas igual de importantes, no, obvio que no. Hay detalles a veces. Pero esas 71 variaciones, todas apuntan a lo que quería el gran director ejecutivo de la Reforma, que fue Monseñor Burini. Obviamente bajo el paraguas de Pablo VI. Y obviamente bajo el paraguas de otro personaje bastante nefasto, que fue el cardenal Lercaro. otro peso pesado de todo lo que significó esa especie de golpe de Estado que se dio durante el concilio, ¿no? Hay 3 golpes de Estado en el concilio, pero bueno, este es otro tema, algún día se podría llegar a hablar. Pero ahora que mencionás al cardenal Burini... no, nunca fue cardenal, monseñor. Monseñor Burini. Monseñor. Por lo menos hay sospechas de que fue masón. Sí, las sospechas están y son sospechas serias. Además hay una cosa que de alguna manera, se non è vero e ben trovato, dicen los italianos, ¿no? Dice un antiguo dicho italiano, en italiano por lo menos. Se non è vero e ben trovato. O sea, si no es cierto, está bien probado. Y significa, y esto es el hecho claro de que este señor, que tendría que haber sido premiado, obviamente, con el birrete cardenalicio, o con la birreta cardenalicia, no solamente no fue premiado, sino que misteriosamente un día el Papa dijo: señor, usted se va de pronuncio a Irán, que es lo mismo que te manden a Groenlandia. Porque no hay ningún católico. En Irán había, qué sé yo, había 20 católicos quizás en ese momento. Pronuncio, o sea, no era ni siquiera nuncio, es una especie de cargo inferior al nuncio. Y lo mandaron de pronuncio a Irán. O sea, andate de acá, no tenés nada que hacer. Ahora, ¿por qué lo mandaron? Obviamente sí, Burini en la biografía, en la biografía de él, y de todo, que se llama La Reforma Litúrgica, en donde explica todo esto, él atribuye, por supuesto, a la versión de que era perteneciente a la masonería el hecho de que lo hayan desterrado, porque es un destierro directamente, a Irán. Pero lo cierto es que, según dicen algunos sacerdotes últimamente, con testimonios más directos, efectivamente se investigó si esto era real y parece que es cierto. Ahora, yo lo que no entiendo de algunos, incluso de algún obispo emérito que está retirado, que escribió un artículo diciendo: yo no tengo problema con el novus sordo. Yo no tengo problema con el... Es cierto, Burini era masón, pero yo no tengo problema con el novus sordo. Claro, ahora, ¿cómo no tenés ningún problema con un rito que supuestamente diseñó un masón? Claro. Ningún problema. El daño ya está hecho. O sea,
Eso es creer que los masones son medios estúpidos. O sea, ponen un tipo de su... Porque guarda, yo no digo que sea masón, digo que hay serios indicios de que era masón. Sí, sí, sí. Pero este obispo, en el artículo que escribió hace poco, dijo que era masón. Ujú. Ahora, yo pregunto, si ponen los masones a un tipo a hacer la reforma litúrgica más importante de toda la historia de la Iglesia, porque sin duda es la reforma Sí, sí. litúrgica más importante de toda la historia de la Iglesia, ¿qué se creen, que son idiotas? ¿Que no van a tratar de llevar agua a su molino? ¿Que no van a tratar de hacer lo que siempre han querido hacer los masones, una especie de culto universal, válido para todos? Ujú. ¿Por qué se creen que Unini dijo en un momento que no había que molestar a nuestros hermanos separados con ningún detalle de la liturgia? Sí. Eso es increíble. Claro, totalmente. El propio Monseñor, a cargo de la reforma litúrgica más importante de toda la historia, dice que hay que hacer una reforma que lleve a que el culto católico no ofenda a los protestantes. Sí, sí, no, Es tremendo. Increíble, es notable. Mm. Es notable. Entonces, es una cosa Entonces, para estudiarla. Alguien tendría que haber dicho, paren muchachos, claro. paremos un poco la pelota, veamos dónde estamos parados. Pero no solamente no pasó eso, sino que se ha seguido y se ha seguido y se ha vuelto, y dale con la reforma y más reforma, y sigamos con el tema, y siempre hablando, los papas que han venido, el mismo Pablo VI a veces, y los papas que han venido después, ¡ay, qué barbaridad los abusos! Claro, No son solamente los abusos el problema, claro. porque acá ha habido, como hoy está confirmado, nos están confirmando de alguna manera, los propios que dirigen hoy el dicasterio para la liturgia. El cardenal Roche acaba de decir que la expresión eclesiológica del rito anterior no corresponde a lo que la Iglesia tiene conciencia de hoy de sí misma. Entonces la pregunta es, antes decían que todos los tradicionalistas o los que estaban preocupados por estas cosas era un problema de sensibilidad litúrgica, es un problema de que les gusta un poco el latín, es un problema de que les gusta el gregoriano o los trapos que se ponen los sacerdotes y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de burla incluso irónica. Sí, 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 claro. Pero resulta que ahora vienen los mismos que están a cargo de la liturgia y nos dicen, no, momentito, ya no es un problema de sensibilidad litúrgica, es un problema de que hay una teología diferente. Ujú. Y nos venimos a enterar por el cardenal Roche, que es cardenal, les aviso, ese sí que es cardenal, nos venimos a enterar por el cardenal Roche que resulta que la Iglesia celebró durante 1500 años un rito que de alguna manera no representa lo que la Iglesia es eclesiológicamente entendida desde el punto de vista teológico. Es verdad, sí. Esto es fenómeno. No, es que y vienen estos iluminados a decir que la Iglesia, como el nuevo prefecto del dicasterio para la eso fe, te quería decir, por eso me estoy riendo, porque es tragicómico, ¿sí? Que la Iglesia durante siglos estaba equivocada. Tal cual. No. Hablando de esto, Eso. escuchándote un poco, haciendo todo este raconto un poco histórico, uno se pregunta naturalmente cómo se llegó, ¿no es cierto? Porque intuye que hay problemas de interpretación o de tergiversaciones o de falsas lecturas. Entonces, me gustaría preguntarte cuáles son las diferencias que hay reales entre el misal Novus Ordo y el anterior. Yo, eso sería interminable, no nos alcanzaría toda la noche para hablar de todas las diferencias. Estoy hablando de 71 diferencias establecidas en la comparación. Pero por supuesto que se pueden decir cosas en general. El objetivo de la reforma, según lo que ha manifestado claramente Bunini, era, como les digo, una especie de culto que que posibilitara de alguna manera la intercomunión con los protestantes en algún momento.
como parte de una evolución, por supuesto, porque si todo es evolución en el dogma y no evolución, no desarrollo homogéneo, sino evolución heterogénea, por supuesto que esto podía terminar en la intercomunión con los protestantes, si efectivamente hoy tenemos teólogos protestantes que dicen, no, a mí el novus ordo no me trae ningún problema desde el punto de vista teológico, porque efectivamente de alguna manera han liquidado, es cierto que no totalmente, pero han liquidado la dimensión expiatoria y del sacrificio, y esto además no representa claramente el sacrificio de Cristo en la cruz, sino más bien un recuerdo, una memoria o un banquete, una renovación de la última cena, si ustedes quieren, como dice erróneamente el último documento litúrgico, Desiderio Desideravi, que efectivamente no se refiere a una actualización o renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, sino que se refiere a una actualización, una representación de la última cena, con lo cual es totalmente protestante, obviamente eso es totalmente protestante. Terrible. Pero creo que se puede hablar de 4 básicas cosas que están como oscurecidas, oscurecidas, como si estuviéramos viendo sobre un vidrio empañado, que no nos deja ver claramente y que eso estaba mucho más claro en el rito anterior. Uno es la realidad de la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo en la Eucaristía. De hecho, la cantidad de católicos que hoy no creen en la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo bajo las especies eucarísticas. Encuestas de todo tipo, en todo momento, háganlas en Europa, en Estados Unidos, acá mismo. Habrá que ver, porque somos tan pocos los que van a misa, que si piensen que estamos hablando de hoy, digamos a todo trapo, podemos decir 67, 70% de católicos bautizados en la Argentina, y quizá me estoy quedando un poquito corto, pero el 7%, 5% de católicos van a misa cumpliendo el precepto dominical. Entonces, eso por un lado. Segundo, el centro gravitacional de la misa ya no se ubica en el sacrificio, sino en el banquete, en una especie de fiesta, en un banquete convivial. Todas advertencias hechas por Juan Pablo II en su momento, en documentos a los que nadie les dio bola, nunca. Pero es cierto que se hacían advertencias. ¿Por qué? Por los abusos. Pero nunca se apuntó a que quizá el problema estaba más en la manera en que se había estructurado la reforma, definitivamente. Tercero, se tiende a borrar la distinción entre el sacerdote y los fieles. Eso es tremendo. El sacerdote reducido a un mero presidente de la Asamblea Eucarística, no a un sacerdote, no al que nos da lo sagrado, no a un intermediario entre Dios y los hombres. Por eso ahora todas las oraciones son en conjunto. Somos nosotros rezando con el sacerdote. Pero antes era el sacerdote el que pedía perdón individualmente. Y lo impresionante es la frase que dicen después el pueblo fiel, cuando le dice que sus pecados, por supuesto por Dios, son perdonados. Y eso después venía el confiteor, el segundo confiteor, ¿no es cierto?, del pueblo, que también recibía la absolución de los pecados veniales por parte del sacerdote. Todo esa cosa que demostraba claramente quién era el que celebraba. Claro. No había ningún tipo de confusión. Esto no quiere decir, a ver, esto es otra cosa que también se dice, y tienen razón, que todo era perfecto, que todo estaba bárbaro antes, que la gente iba a misa de a millones, todo el mundo entendía lo que estaba ocurriendo. Por algo, Dom Guéranger, en Francia, tuvo que iniciar, inspirado sin duda por su buena doctrina, inició el movimiento litúrgico. Y eso lo inició allá por la década del 40, del 30, del 40 del siglo XIX. Guéranger muere en 1875, pero 3 años antes de la muerte de Guéranger nace otro personaje, Dom Baudin. Y este sacerdote belga, ¿no?, lo que hizo
fue el gran factotum de la desviación del correcto movimiento litúrgico que había iniciado la abadía de Solesmes en Francia, estos benedictinos que se habían dado cuenta que había que dar un refresh importante a la manera en que se comprendía lo litúrgico en el siglo XIX, y resulta que Don Bodin inmediatamente, ya en 1920, está hablando de que el culto tiene que servir para dos cosas que, si se ponen como primarias, es la muerte de la liturgia. Uno, para el ecumenismo. Primero con los anglicanos, primero con los griegos, con los ismáticos y con los rusos, pero más con los griegos era la cuestión, Don Bodin. Y después con los anglicanos. Y después con el que viniera, que es lo que ha pasado. Claro. Entonces, eso por un lado. Y la otra, la subordinación de la liturgia, de alguna manera, a lo pedagógico. La liturgia tiene que enseñar. Un ejemplo que es demoledor, desintegrador de toda la liturgia, ¿saben qué es? La misa de los niños. Claro. Es lo peor de lo peor de lo peor. Si hay una cosa que realmente destruye lo litúrgico, es la misa de los niños. Sí. ¿Saben por qué? Porque eso de querer acercar lo litúrgico a la mentalidad del niño, además de que es en el fondo una gran subestimación de lo que el niño padece psicológicamente, lo que hace es demostrarle al niño que ahí, en esa iglesia, no está pasando nada extraordinario. Exacto. Porque la cosa se parece a una fiestita de cumpleaños o cosas por el estilo. Sí. En cambio, cuando el niño de 6 años, de 7, ve a su padre o a su madre, pero a su padre especialmente si es varón, arrodillarse, ahí psicológicamente se produce un chispazo en el niño que le dice, acá está pasando algo extraordinario. Claro. Totalmente. Sí. Otro ejemplo tonto. La confirmación, el sacramento, todo ha cambiado, ¿eh? Sí, pues no es solamente que cambió la misa, ¿eh? Cambió todos los sacramentos. Todos los sacramentos. La reforma litúrgica fue universal a toda la dimensión sacramental. Bueno, liturgia de las horas, y después el sal, lo que ustedes quieran. Pero, ¿qué nos acordamos psicológicamente en esa liturgia de la confirmación? Una de las cosas que más recordamos, el golpe en la cara, en el rostro. Que tiene que ser un golpe, no es un cachetazo, no es un bofetón, es un golpe, tac. Y eso se recordaba siempre. Lo han reemplazado por un besito. Cosa que no debe ser muy adecuado en estos tiempos, ¿no es cierto? Por obvias razones, que no vamos a detallar. Patético, sí. Ese tipo de cosas que nos hablaban claramente de que la confirmación nos hacía soldados de Cristo, de que esto era una militancia. No, ahora se transforma en que sí, somos testigos. Habrá que ver qué entiende el chico. Ese es el tema. ¿Qué es lo que entiende el niño en su interior, ¿no es cierto? Respecto a una cosa es ser testigo, otra cosa es ser soldado. Ahí ya la cosa de alguna manera cambia. Pero ese tipo de detalles, así, claro. Está lleno la reforma litúrgica para disolver las dimensiones más militantes de la fe católica. Sí. Claro. Uno ve también el cambio de la palabra militante por peregrino. Yo te quería decir que la misa de los niños destruye la liturgia y destruye a los chicos. Vos de alguna manera lo dijiste, ¿no? Sí. Porque también ellos salen y les pareció toda una pavada.
es así, no entienden. Siempre me lo planteo, ¿no? Porque uno, digamos, como católico quiere convertir, quiere acercar al que está al lado, y uno dice, uy, si llega a venir a esta misa que yo estoy acá, ¿Qué va a tienen que decir, hacer los se títeres? va, se ¿Qué va. tienen que hacer los títeres? ¿Qué tienen que hacer los títeres? ¿Qué es esto? ¿Disney? Claro. ¿A qué Yo hemos creo que reducido la da para una liturgia? charla aparte, digamos, porque Sí. realmente el impacto que genera la liturgia bien celebrada en la psicología infantil es para admirarse toda la vida y para desearlo, porque uno Eso no quiere quisiera decir, tener... disculpame, esto no quiere Sí, decir que no haya que explicar previamente en una catequesis sobre la misa. claro, Obvio que tiene que haber una catequesis sobre la misa, pero no en el momento de la misa. claro, No ese es el momento para enseñar, ese es el momento para contemplar. tal cual. Sí. Ese es el momento para darse cuenta de que ahí está pasando algo. Sí. Uno de los problemas que tenemos a veces es que decimos, porque la misa es la memoria, con esto hacemos memoria, una memoria activa, como dice Odo Kassel, ¿no es cierto? Esta memoria que vuelve a ser presente, este benedictino también, creo que era benedictino, o de la, sí, que plantea la teoría del misterio pascual, ¿no? Pero este hacer memoria de lo que pasa en la cruz, ¿no es cierto? Es en realidad lo que es ónticamente prioritario, es que primero se da la conversión, la transustanciación, y por eso esto es una memoria de lo que ocurrió anticipadamente en la última cena y de hecho efectivamente en la cruz. Pero siempre están poniendo la palabra memoria o hacer memoria, ¿no? Previo a lo que en realidad ocurre. Y la prioridad no lo tiene la memoria en cuanto recuerdo, la prioridad la tiene el hecho concreto de la transubstanciación. Claro. Uno de los datos que realmente nos tendría que asombrar es que en todo el Concilio Vaticano II, en los 16 documentos, no existe la palabra transubstanciación. Así como no existe la palabra infierno, ¿no? Por obvias razones también de ocultar dimensiones antipáticas para el mundo moderno. Si, como el concilio dijo, de alguna manera, yo quiero definirme como un concilio pastoral que quiere hacer un ayornamiento de la doctrina al hombre de hoy para que el hombre de hoy la escuche, entonces ocultemos algunas palabras que pueden sonar a castigo eterno o cosas por el estilo, aunque se hace una referencia al castigo eterno, no muy directa, pero se hace. Pero infierno, la palabra no está. La palabra transubstanciación no está. Es más, te voy a decir otra cosa que puede también llevar al asombro. La definición de misa que yo acabo de decir al principio de toda la charla no está. No hay esa definición de misa en el documento de liturgia. Claro. El documento que va a hablar sobre Sino eso que no está la definición. se habla del misterio pascual, permanentemente se habla del misterio pascual, reiteradamente se habla del misterio pascual, de la asamblea eucarística, de la cena del Señor, pero no se habla del santo sacrificio de la misa o, de alguna manera, no se habla de una definición donde quede claro que lo que se está representando, lo que se está actualizando, lo que se está renovando es el sacrificio de Cristo en la cruz. De hecho, cuando uno piensa en el misterio pascual, lo primero que piensa es el domingo, es la resurrección. No piensa primero en el Viernes Santo. Claro. Y es cierto que nosotros estamos celebrando a Cristo muerto y resucitado. Y si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nadie discute eso. El problema son lo que les dije antes, los acentos que se ponen. ¿Dónde se pone el acento? Claro, y yo claro, hablo claro. de resurrección todo el tiempo. ¿Por qué me voy a tener que posicionar psicofísicamente, anímicamente, en la misa frente a un calvario? Es muy difícil eso, más con esta música que se pone, con cierto
ritmo que nos hace movernos, una cosa notable, ¿no? Increíble, pero lógica, que si yo pongo la musiquita de Simon & Garfunkel, ¿no? O hago musiquitas totalmente melosas, con letras ñoñas, como decían algunos, con letras que siempre hablan de nosotros y de nuestro tema, y nunca vas a ver que en la música de hoy, litúrgica, moderna, se hable de los grandes misterios de la fe. Claro. Es muy difícil que aparezca eso, muy difícil, pero muy difícil. Siempre es una cosa de interioridad permanente. Ahora, pero bueno, y faltaba uno último, que era el cuarto punto que está oscurecido, es el fin expiatorio de la misa, obviamente. Claro. El fin expiatorio de la misa. Oscurecido. No digo que no haya alguna referencia, pero es notable cómo estas cosas han tenido consecuencias en la manera en que la gente le penetra esto, cómo la gente lo percibe psíquicamente, psicológicamente, y cómo esto tiene consecuencias en su propia vida de fe. Porque fíjense que el gran adagio, ¿no es cierto?, de este tema, lex orandi, lex credendi, es exactamente eso. La ley de la oración es la ley de la fe, claro. O la ley de la oración, la ley de lo que rezamos es lo que creemos. Ahí y está. Podría ser que esto es una retroalimentación. Pero, lo que creemos es lo que rezamos o lo que debemos rezar. Por eso, si me cambian las oraciones, también pueden llegar a cambiarme la fe. Cuando la gente dice, bueno, pero son detalles, en el libro aparece una cantidad de listones que yo puse, eliminado, 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 cambiado, cambiado, eliminado, eliminado. Y a mí me sacan las oraciones que expresan la fe y me las reemplazan por otras. Habrá que ver con qué reemplazaron, porque la gente no sé si está sabiendo a qué va a misa. Claro. Pablo, vos sabés que no quiero dejar pasar por alto algo que dijiste 2 o 3 veces, que es esto de que las cosas están oscurecidas en el nuevo rito, ¿no? Porque vos decís oscurecidas, no es que no están, ¿no? Es así. En algunos casos no están directamente, pero en otros sí están, pero ya no tienen, vuelvo a este tema, el acento con que se ponen, los gestos mismos que acompañan las cosas. Claro. El hecho de que el sacerdote hoy esté mirando al pueblo, al fiel, eso tiene, mire, el tema del sacerdote, la ubicación del sacerdote es de enorme importancia. El hecho de que hoy pasamos de un punto de concentración teotrópica, como era antes, donde el tabernáculo estaba unido al altar, pasamos a un punto de concentración antrotópica o antropocéntrica. Por eso, Benedicto dice que el cardenal Ratzinger en su momento decía que nos estamos mirando entre nosotros. Pará, flaco, hay que mirar a Dios. Claro. Es cierto que él lo decía poniendo mucho el acento en la orientación al este. Sí. Está muy bien, por supuesto, pero yo diría que no hay que despreciar, aunque la iglesia no esté orientada al este por motivos. Sí. Puede haber muchos motivos por los cuales una iglesia no está orientada al este. Igual el problema de que el sacerdote esté mirando a la gente y de alguna manera actuando. Por eso hoy, en ciertos círculos, ¿cómo se los llama a los sacerdotes? Animadores litúrgicos. Qué espantoso, ¿no? Terrible. Animadores litúrgicos. Animadores litúrgicos. Pero es que están actuando. Claro. Esto me lo ha confesado gente que celebra la misa nueva con gran solemnidad, pero que no deja de ver este tema. Se han transformado en actores, en gente que tiene que hacer gestos. Sí, bueno, acá se ve continuamente una cosa. Hacen gestos, por supuesto, en los ritos litúrgicos. Sí. Pero ese gesto estaba concentrado
de tal manera, y el sacerdote y el pueblo mirando hacia Dios, de tal manera que los gestos del sacerdote se podían adivinar, por supuesto, y además la gente, con solo leer sus catecismos, sus misales rápidamente, sencillo, su catecismo sencillo, sabía más o menos de qué se trataba, pero todo eso tenía un sentido de adoración a Dios. Claro. Hoy en día, estas personas parece ser que tienen que mostrar que están entusiasmadas al hacer los énfasis que ponen en las palabras. Todo eso puede molestar. Justamente lo que tenía de sabio el antiguo régimen, el antiguo rito, era lo siguiente, que no importaba la personalidad del sacerdote. Lo que importaba es que el sacerdote era intermediario entre Dios y los hombres. Voy a decirles una cosa, por ejemplo, ¿qué interpreta la gente? Incluso eso está en el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué interpreta la gente con idos, la misa ha terminado? O la misa... y entonces la gente ¿qué hace? Dice, esto misa viene de misae, que viene de enviado. Entonces nos están enviando a predicar. Bueno, puede ser, está muy bien, ojalá la gente saliera más a predicar. Pero no es eso lo que quiere decir prioritariamente. Lo que quiere decir es, idos, el sacrificio ha sido hecho, ha sido entregado. ¿Entienden? Ha sido hecho, ha sido elevado a Dios. Por eso la gente que decía, digo, gracias a Dios. La gente no tiene por qué decir que la envían en misión. Gracias a Dios me envían en misión. No es tan lógico eso. Qué bárbaro. En cambio, era mucho más lógico decir, gracias a Dios, que ha sido enviado el sacrificio, ha sido presentado a Dios el sacrificio, porque ahí están las ofrendas nuestras. El sacerdote ha sido el intermediario que me ha elevado hacia Dios justamente todas mis cosas, porque yo no puedo hacerlo directamente. ¿Me explico? Sí. Entonces, se entiende bien. Tipo de detalles espectaculares, riquísimos, todo esto tenía la liturgia anterior, la liturgia antigua, que de alguna manera ha sido banalizada por una reforma que, ya les digo, tiene un objetivo claro respecto a lo que significaba no dar pie a la queja protestante, no dar pie a algo antipático hacia nuestros hermanos separados. Es una locura, en realidad, que ese haya sido el objetivo de Bunini. No sé si fue el objetivo de los demás miembros del Concilium, porque Bouillet, por ejemplo, que no es precisamente un tradicionalista, y bien que le pegó a los tradicionalistas muy duro, Bouillet estaba horrorizado de lo que hacía Bunini. El cardenal Antonelli estaba horrorizado de lo que hacía Bunini. Pero nadie dijo más nada. Y así seguimos. O sea, es que como siempre nos pasa, cada tema que tocamos da para hablar una hora, ¿no? Pero bueno, para continuar y seguir en el tema, por lo menos uno deja varios disparadores acá. Yo pensaba que, como vos decís, digamos, la reforma ha banalizado el rito tradicional, pero yo pienso, y así todo, está lleno de abusos, los sacerdotes que se toman, entre comillas, permisos, ¿no? Que eso, por supuesto, no ocurría con el rito tradicional, pero sí con este. Y vos dijiste, ¿no? Y los papas que han advertido sobre esos abusos, y sin embargo nadie leyó esos documentos. Que yo veo que esos mismos, uno conoce, ¿no? Que no leyeron y no le daban bola a esos documentos, sí le dan bola a todos los documentos de Francisco. Entonces hay algo en el fondo, ¿no? ¿Vos qué ves? El tema, por ejemplo, hay una cosa, pero para que se den cuenta ustedes, el problema, lo que decía Romano Amerio, ¿no? Este gran filólogo y lógico italiano, extraordinario, la verdad que el libro Iota Unum es uno de los libros más
extraordinarios que pueden leerse sobre la crisis de la Iglesia, ¿no? Pero hay una cosa, él hablaba de la breviati manus, o sea, la mano abreviada del papado. ¿Por qué? No de este precisamente, ¿no? No podríamos decir que este no tiene la mano abreviada. Yo creo que la aplica de una manera bastante impactante. Pero los otros papas, que estaban preocupados a su manera, a su modo, por el tema litúrgico, daban indicaciones. Bueno, y por ejemplo, un típico ejemplo, ¿no? Estaban preocupados porque las monaguillas habían aparecido en el mundo católico, por todos lados. Monaguillas, porque hay que ser inclusivo, no hay que ser discriminador, y entonces la mujer tiene que estar en el altar. Entonces aparecieron las monaguillas y resulta que la Iglesia se dio cuenta que cuál es un semillero de vocaciones sacerdotales, los monaguillos, varones obviamente. Entonces, en algunos de los documentos estos, los papas han advertido, che, traten de que sean monaguillos varones. En el mismo párrafo donde dicen que es buenísimo que los monaguillos sean varones, dicen, pero aquellos que eso no implica que se prohíba las mujeres. Chao, listo, se acabó. Se acabó. Nadie le da pelota a eso. Uh-huh. Otro ejemplo. El tema de los ministros de la comunión. Gran tema. Ministros de la comunión. Vos tenés los documentos clarísimos, ¿eh? En eso es clarísimo. Eso hay que reconocer, cuando las cosas son claras, son claras. ¿Qué pasa con los ministros de la comunión? Tienen que ayudar solo, ¿eh? Tienen que intervenir solo. Sí, se prevé que va a haber una demora importante en la distribución de la comunión. Esa demora importante hasta le ponían unos minutos, decían, esto es si la demora lleva 20 minutos, 15 minutos más de lo normal. Entonces que aparezcan los ministros de la comunión ayudando a la distribución de la comunión. Y por supuesto que el sacerdote jamás puede estar sentado en la sede, claro, mientras los ministros de la comunión dan la comunión. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Los ministros de la comunión están siempre. De la excepción se hace la regla. Yo tuve hasta la mala suerte de un día, fui a una misa del Novus Ordo con un sacerdote en la localidad cerca de donde vivo. Creo que había 3 personas atrás mío, 3 personas atrás mío. Y el sacerdote, antes de darme la comunión, dice, la pucha, no terminamos más. Yo digo, ¿qué les pasa a estos tipos por la cabeza? Sí. Son sacerdotes. Claro. Hacen lo que no hacen los ángeles. No pueden hacer los ángeles lo que hace un sacerdote. Es impresionante. Esto es impresionante. Sí. Es decir, han perdido, por eso una de las crisis, una de las explicaciones de la crisis, por algo Benedicto XVI era sensible a estas cosas, ¿quién lo puede negar? A pesar de otras cosas que se puedan cuestionar, pero era sensible a estas cosas y dice, la crisis de la Iglesia tiene una pata fundamental en la crisis litúrgica. Y la identidad sacerdotal se ha perdido en muchos sentidos por la crisis litúrgica. Claro. Entonces, atenti porque no es toda la explicación de la crisis, pero es una parte muy importante de la crisis. El problema litúrgico, ¿no? Pablo,
si me permitís un poco, buscando redondear un poco la verdad que un montón de aspectos para seguir pensando, ¿no? A mí, una de las preguntas que siempre me surgen cuando charlamos estos temas, o lo que yo me quedo pensando, por ahí lo compartimos con los amigos, es que conocemos grandes sacerdotes, sabios, prudentes, virtuosos, con fe, digamos, profunda, que celebran la misa Novus Ordo sin problemas y que nos hace pensar que más allá de, bueno, estas observaciones que venimos haciendo, hay una forma digna de celebrarla, digamos, o por ende de que sea válida, ¿no es cierto? Sí, sí, sería temerario. Yo siempre planteo que no nos faltan elementos de juicio para meternos en un tema muy, muy resbaloso como es el tema de una validez de un sacramento. O si ese sacramento es inválido. Claro, claro. Yo no me atrevo a eso, desde ya. Y creo que hay misas Novus Ordo válidas, desde ya. Creo que el Novus Ordo ha facilitado que haya más misas inválidas, pero ese es otro tema. Es otro tema también. ¿Qué pasa con los sacerdotes? Los sacerdotes muchas veces no lo saben, esto no lo conocen, no conocen estas cosas, no les interesa. Hay gente que no le interesa la liturgia, hay gente que a veces dan la sensación de ser funcionarios detrás de un mostrador. Pero estamos hablando de sacerdotes que celebran adecuadamente, con solemnidad, con seriedad, que uno se da cuenta que están haciendo una cosa seria. El otro día me preguntaban, ¿qué es lo que determina el clima de una iglesia, de una misa durante la celebración? El talante, el tono del sacerdote. Es fundamental. Fundamental. El tono del sacerdote. La gente se resistía a aplaudir dentro de la iglesia. Se resistía a aplaudir dentro de la iglesia. La gente. ¿Quiénes empezaron? Los sacerdotes. Lo empezó la gente. Sí, sí. Totalmente. ¿Sí? Empezaron los sacerdotes a aplaudir. ¿Por qué? Porque hay que desestructurar la cosa. Hay que hacerse el simpático todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cómo se nota la actuación esa? Tienes que demostrar que estás cerca de la gente, que la Iglesia Católica está cerca de la gente, que la religión católica no es tan mala, tan seria y solemne como decían. Claro, Todo claro. el tiempo está eso presente. Pero hay sacerdotes que celebran con seriedad y solemnidad y saben lo que están haciendo, tienen conciencia de lo que están haciendo. Pero por un lado hay ignorancia y por el otro lado es lo lógico que una persona que toda la vida conoció el Novus Ordo, que fue ordenado con el Novus Ordo, que está absolutamente ligado afectivamente con momentos absolutamente extraordinarios para su vida. Es muy difícil que pueda tomar la decisión de decir, bueno, este es un tema puramente estético, es un tema superficial, secundario, o hay algo más. Por otro lado están los que se contradicen, como yo digo, este obispo que habló de que un masón diseñó el nuevo rito, él no tiene ningún problema, nunca tuvo ninguna objeción. Y la pregunta es, insisto, tu rito lo acaba de diseñar un masón, según lo que vos decís, y no tenés ningún problema. Obviamente, este señor introdujo cosas que afectaron la teología de la Santa Misa. ¿La afectaron hasta el punto de hacer inválida? No me atrevo a decirlo desde ya. Lo afectaron al punto de que varias de las cosas que se explican hoy, como la pérdida de identidad sacerdotal, la función de un sacerdote, se han perdido precisamente por el cambio litúrgico, sí, desde ya. Desde ya. Pero todo eso entra en un terreno, digamos, ya de afectividades personales, de cosas que tienen que ver con lo que uno ha vivido.
Entonces es difícil. Ahora, les aviso, hay varios sacerdotes que una vez que celebran el rito anterior y lo aprenden, ya no quieren celebrar el rito nuevo. Es curioso, lo confiesan, ¿eh? Lo confiesan. Sí. Porque se dan cuenta la diferencia, el talante distinto, la forma mentis que tiene el rito anterior respecto al rito nuevo. Ahí, Pablo, también es importante, ¿no? Que a pesar de todo esto, mencionar que a uno, digamos, le ha servido también en la reflexión ver que se siguen dando milagros eucarísticos, ¿no? Sí. Y eso... Eso es un tema, ¿no? Es un tema. Pero como dice ahí Fernando, mi amigo Fernando, saludémoslo a Fernando. La asistencia a misa, en vez de aumentar, precisamente por lo que decíamos, de querer ser más simpático, de acercar la iglesia, todo eso ha disminuido. Y ha disminuido en un grado significativo, dice él. Y efectivamente eso es así. Por ejemplo, nada para decir, me acuerdo ahora un dato que siempre me sorprendió. En Navarra, en la zona de Navarra, en España, iba a misa, parece ser que el 70% de la gente. Una locura. El 70% de la gente iba a misa los domingos. Hoy va el 15% a duras penas. El 15%. Y estamos hablando de 60 años, 60 años de reforma litúrgica, que se pretendía que con esto la gente iba a ir entusiasmada a llenar las iglesias. Y bueno, no parece que haya sido así. No parece justamente quería pasar a otra pregunta, pero también quiero decir que donde sí crece la asistencia a misa es a la misa tradicional y en las actividades tradicionales, ¿no? Uno está viendo, por ejemplo, las peregrinaciones, ¿no? En Francia, acá en Luján, y cada vez van más gente y más chicos. Hay un dato inquietante diría, que es que los asistentes a misa tradicional, cuando les preguntan por cuestiones morales y doctrinales, son mucho más ortodoxos, las respuestas son terriblemente superiores a la de los fieles que van a la misa del Novus Ordo. Esto habría que estudiarlo más, habría que hacer más investigaciones, las encuestas siempre son un poco complicadas, pero la diferencia era abismal. O sea, estamos hablando de que los fieles católicos que van cotidianamente los domingos a misa en el Novus Ordo, pónganle, le preguntaban por los anticonceptivos y la mitad decía que estaban perfectos y la otra mitad decía que estaban mal. En cambio, en la misa tradicional, el 90% o más del porcentaje estaba en contra, como debe ser, según la doctrina. Tal vez es la regla esa la regla que vos comentabas hoy, ¿no? De lex orandi, lex credendi. Tal vez ahí hace mucho hincapié, ¿no? También en las predicaciones, lo que se ha predicado, lo que pasa en los confesionarios, obviamente, ¿no? Claro. Siguiendo lo del Martín Fierro, ¿no? Siempre es bueno tener un palenque donde rascarse. Entonces la gente, viene un sacerdote, le dice no a los anticonceptivos y va al otro sacerdote de al lado y le dice que sí. Ese es otro tema que tenemos presente. Hay muchos ejemplos de eso. Hay muchos ejemplos. Ahora, ya llegando, no sé, ya casi al final, por lo menos es lo que teníamos pensado, Pablo, te pregunto porque en el Concilio Vaticano II, ¿no? Lejos de haber acertado con su predicción climática, ya que estamos en tiempos donde se habla de esto, porque auguraban una primavera, ¿no? Pero lo que vemos es más bien un invierno narniano. Y fue el comienzo... Sí, perdón. No, te decía que fue el comienzo de una revolución más de la modernidad, la revolución ya en el seno propio de la Iglesia. Y sabiendo esto, en el momento que estamos viviendo esto del sínodo, de la sinodalidad, acá le decimos el sinodalomismo, ¿no? ¿Qué esperás de esto? ¿Puede ser que la intención sea un concilio Vaticano III, de hecho? Sí, de hecho es eso. Lo que buscaron siempre buscaron eso los progresistas y los modernistas dentro de la Iglesia. Siempre buscaron el Concilio Vaticano III. Siempre. Había que dar el paso adelante.
O sea, las bombas, todas las bombas de relojería que dejaron enterradas en los documentos conciliares del Vaticano II, todas esas bombas de relojería tenían que explotar. De hecho, explotaron particularmente en los distintos obispados y en las enseñanzas y en la catequesis. Por supuesto, pensemos solamente en el nefasto catecismo holandés, ¿no? Sí. Pero ahí tienen un problema de lo que yo les digo, de lo que está pasando. ¿Cómo puede ser posible que el Papa el Papa Pablo VI arma una comisión para evaluar los errores, detectar los errores del catecismo holandés, y entonces cuando la comisión saca todas las conclusiones, que son, por supuesto estamos hablando ahora de la comisión holandesa, no, sino de una comisión de Roma, cuando sacan las conclusiones de todas las herejías que estaban dentro del catecismo, resulta que Roma ordena hacer un cuadernillo. Miren esto, es una locura, una separata, en vez de prohibir el catecismo, condenarlo, claro, hace una separata. ¿Qué hizo la editorial Herder? Hizo la separata, ordenada por Roma, la puso en todos los ejemplares del catecismo, y la gente, por supuesto, ¿qué hacía? Agarraba la separata y la tiraba. Claro. O la perdía, no importa. Y así fue como el catecismo siguió adelante. Qué bueno. Y todos los errores holandeses se trasladaron, todos esos errores del catecismo holandés están por todos lados. Claro. Entre ellos una cosa que tiene enorme importancia con el sacrificio de la misa, que es el tema de esta teoría de que Dios jamás pudo haber planteado el sacrificio de Cristo de la manera que lo planteó, porque es el sacrificio de un Dios vengativo, cruel, que envía a su hijo a la muerte. Ese tipo de cosas, de advertencias, negando todo el planteo de redención expiatoria de Cristo. Eso estaba presente en el catecismo holandés. Todas esas cosas se han difundido. Acá tenemos en la Argentina un librito que habla de que Dios es un Dios sádico, si plantea eso. Con lo cual están negando toda la doctrina católica de la satisfacción vicaria de Cristo, que la doctrina de la satisfacción vicaria casi es definida como dogma de fe en el Concilio Vaticano I, pero por esas cosas de la historia y de la providencia, el Catecismo Vaticano I, como ustedes saben, fue interrumpido por la Guerra Franco-Prusiana. Entonces no se pudo definir ese dogma de fe, pero es una sentencia próxima a la fe, hoy negada por casi todos los planteos teológicos modernistas de todo el mundo católico. Entonces, ahora, yo lo que pregunto es, ¿cómo se puede creer ingenuamente que yo ponga una separata para corregir un libro? Claro. Y ese tipo de cosas están por todos lados. Entonces, hay debilidad en el modo en que se trata de defender la fe. Se es fuerte con los débiles muchas veces y se es débil con los fuertes. Qué bárbaro, ¿no? Y qué paradoja que uno, pensando, ¿no? Por ejemplo, esa debilidad que fue lo contrario en el caso de la encíclica Humanae Vitae, ¿no? Donde uno ve ahí es lo contrario, ¿no? Una comisión que dice una cosa y el Papa que se encierra y termina diciendo lo contrario. Impresionante. Ese es un punto a favor, absoluto. De hecho, el Papa Pablo VI estaba tan preocupado por su poca eficacia, si se quiere, de todos los errores modernistas que se estaban difundiendo durante su pontificado, que entonces redactó el credo de Pablo VI, el credo del pueblo de Dios, en donde hay puntos a señalar bien, se han puesto ciertos puntos sobre las IES, para que efectivamente eso quedara consignado como doctrina católica. Claro.
frente a la cantidad inmensa de herejías que se han difundido. Pero nosotros hemos tenido durante 30 años teólogos que han difundido todos sus errores sin sanción alguna por parte de Roma, alguna advertencia, algún llamado para que defendiera su posición, pero como son los modernistas, como decía ya el gran San Pío X en la Pascendi, Gregis, ¿no? Él decía, el modernista te escribe una página perfecta ortodoxa y a la vuelta te está escribiendo una cantidad de herejías impresionantes. Pero vos te tragaste la parte, vos crees que porque te escribió la ortodoxa, entonces no debe haber error en la otra. Están llenos de errores. Qué bárbaro. Eso es permanente. Sí, esto evidentemente ha querido ser en la práctica el Concilio Vaticano III que buscaron todo el tiempo. Han querido hacer explotar, es decir, ya han explotado varias de las bombas de profundidad, de las bombas de relojería que habían enterrado en los documentos conciliares, pero ahora viene una vuelta de tuerca más, por supuesto. Y piensen ustedes en el último documento litúrgico, Desiderio Desideravi. Permítanme en ese caso leer porque no quiero ser injusto. A ver si lo encuentro. Acá el Papa, en este documento litúrgico, dice lo siguiente. Dice, en la descripción de la última cena que el Señor deseaba comer con los apóstoles, Francisco dice, Él sabe que es el Cordero de esa Pascua, sabe que es la Pascua. Esta es la novedad absoluta de esa cena, la única y verdadera novedad de la historia, que hace que esa cena sea única. Miren lo que dice, la cena es única. El sacrificio de la cruz era el único. Siempre la teología católica planteó que la renovación y actualización es del sacrificio de la cruz, no de la cena. Qué raro es. Terrible. Y por eso última, irrepetible. ¿Cómo la cena es irrepetible? Es el sacrificio de Cristo en la cruz, el irrepetible. Justamente, en todo caso, las palabras de la consagración se pueden volver a repetir, de hecho se repiten millones de veces en la historia. Qué bárbaro. Y dice, por eso esa misma cena se hará presente en la celebración de la Eucaristía hasta su vuelta. No será presente la cena. Nunca habló la cena, Trento habló de la representación de la cena. Siempre se habló de la representación del sacrificio de Cristo en la cruz, único e irrepetible. Esto está en el último documento litúrgico emitido por Roma. Entonces, ¿cuál es la vuelta de tuerca ahora novedosa respecto a lo anterior? Que ya se están sacando la careta claramente para hacer de la repetición, de la memoria, de la representación, de la actualización, si quieren, la última cena, no el sacrificio del Calvario. Terrible. Bueno, mira, justamente con todo lo que venís comentando, da lugar un poco para ir cerrando, ¿no? Porque nosotros siempre hacemos la posada, tratamos de que sea 1 hora y llevamos un poco más de 1 hora y media, la verdad que... ¿1 hora y media? Interesantísimo, todo. Y da para tanto. Da para mucho. Yo, más o menos para sintetizar un poco lo que venís diciendo con esta cita, te hago tal vez la última pregunta, y es que algunos por ahí no se plantean nada de lo que sucede, ven todo color de rosa, ¿no? Muchos consideran que Francisco no es papa también, otros creen que Francisco es papa a pesar de todo lo que dice y lo que hace. Y bueno, estamos en este tiempo, ¿no? Vos, digamos, como para sintetizar, ¿cómo ves estos tiempos entonces? Son tiempos de apostasía, o sea, de aceleración de la apostasía profetizada. Son tiempos que nos están acercando aceleradamente, ¿no? Es decir, ya a una situación
que en algún momento nos va a llevar a una opción de hierro, a una opción de hierro. Claro, claro. No puedo imaginármelo todavía demasiado, pero con tanto detalle, pero estamos yendo directamente a eso a través de una apostasía que fue, ya les digo, fue profetizada y que fue advertida sin duda, en esa parte todavía oculta del secreto de Fátima. Eso está absoluto. Miren, es imposible que no sea así. Claro. La advertencia era que la apostasía de la fe iba a comenzar por la jerarquía. Uh-huh. Eso se lo han dicho de todas las maneras posibles todos los tipos que leyeron el mensaje de Fátima completo. Por eso es tan importante para la Iglesia ocultar esa parte, como la ocultó Juan 23, que fue el primero que desobedeció claramente a la Virgen. La Virgen quería que se diera a conocer en 1960. ¿Por qué no, el Vaticano no lo dio a conocer? ¿Por qué saca un comunicado sin firmar? Sin firmar. Ni siquiera tuvieron esa valentía de decir que no se iba a dar a conocer el secreto de Fátima. Pero estaba claro que el secreto de Fátima les venía a escupir el asado de todo lo que se les venía encima, de todo lo que estaban preparando, de lo que fue después el lobby del Rin, cuando el Rin desemboca en el Tíber. Sí, sí. Todo el lobby preparado de la teología modernista, que fue causa de que se tiraran a la basura. Escuchen esto, el Concilio Vaticano II empezó de cero. ¿Por qué? Porque se había preparado durante 2 años documentos que respondían a la ortodoxia de la Iglesia. Cuando esos documentos son leídos por personajes importantísimos de todo el lobby del Rin, estos tipos operan para realizar un verdadero golpe de Estado y hacen que el Papa tire a la basura todos los documentos, menos uno, curiosamente. ¿Cuál? El de liturgia. ¿Por qué? Porque el de liturgia ya estaba de alguna manera inficionado del planteo de los planteos desviados del movimiento litúrgico, como ya les dije, que se había desarrollado a lo largo de todo el siglo XX. Claro, claro. Ya había algunos puntos de contacto y de desviación. Empezando, por ejemplo, por eso que yo les digo, meter la teoría del misterio pascual y meter el misterio pascual y hablar del misterio pascual todo el tiempo y no referirse claramente a la definición de misa que dimos al principio de toda la charla. Claro. Pero eso fue un golpe de Estado, eso fue un golpe de Estado que le hicieron al Papa Juan XXIII y que el Papa permitió. Y eso provocó un terremoto. Y entonces nos encontramos con que en vez de el trabajo que tenía que ver con la revelación, que se llamaba de las fuentes de la revelación, porque las fuentes de la revelación son 2. Entonces eso se cambió por Dei Verbum, que no es de lo peorcito, de lo que hay que señalar respecto a ciertos problemas que tuvieron cada uno de los documentos conciliares. Pero se cambió el título de una manera manifiesta. ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de las fuentes de la revelación? ¿Por qué no hablamos de la tradición y de la Sagrada Escritura? ¿Por qué tuvimos que hablar de la palabra de Dios? ¿A quién responde eso? ¿A quién favorece esa postura? Liturgia protestantizante o liturgia que va hacia el culto común con los protestantes. El tema de la exégesis bíblica. Hay elementos muy discutibles ahí. Hay que enseñar, aún así, gracias a Dios, el Espíritu Santo no huyó. Algunas cosas quedaron y quedó el tema, por ejemplo, de la historicidad de los evangelios. Claro. Pero ¿qué se enseña hoy en los seminarios? Ese es el tema. ¿Cómo se forman nuestros sacerdotes respecto a la historicidad de los evangelios? Nosotros acá tenemos ejemplos, no vamos a decir nombres, pero teníamos ejemplos que se han muerto. El ejemplo de
supuestos eruditos que sabían, pero que decían cosas terribles respecto a la historicidad de los evangelios y la historicidad de la Biblia, ni le digo, del Antiguo Testamento, ni hablemos. Sí, basta con Pero escuchar así se algunas. forman nuestros sacerdotes. Entonces después, ¿cómo pueden transmitir con convicción las cosas si en realidad están parados sobre una especie de flan que se les mueve permanentemente? Sí, basta con recorrer algunas homilías en misas de fines de semana y te das cuenta de lo que se ha hecho, ¿no? Realmente es escalofriante. Bueno, responsabilidad de los obispos, responsabilidad de quien arma los catecismos. El Yucat, muchachos, yo tengo una lista así de errores del Yucat, y el Yucat fue hecho muy bien, muy inteligentemente, porque el tema es que las cosas técnicamente las hacen bien. Hacen un Yucat de un formato atractivo, una presentación atractiva para los jóvenes, y después les enseña una cantidad de disparates que no se puede creer. Pero ¿quién es el factotum del Yucat? El cardenal austríaco Schönborn. Y bueno, Schönborn tiene graves problemas también desde el punto de vista dogmático. Pero eso es lógico. Si Casper es un teólogo que hace teología de rodillas, lo que en realidad digo es que hace teología arrodillada. Claro. Lo que Casper quiere hacer es teología que sea aceptada por el mundo. Claro. Por eso su libro, Jesús el Cristo, es un libro que es terrible. Porque los milagros de Cristo son cuentos legendarios. Sí. Por lo menos la mayoría. Son cuentos legendarios. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que Casper formó a una cantidad de sacerdotes, se los ha hecho leer en los seminarios. Ranner, Schillebeeckx, el holandés, que tiene una cátedra en su honor en Nimega, en la Universidad de Nimega. Estuvo 30 años diciendo disparates. Nadie, o sea, lo llamaban, sí, le advertían. Sí, señor, usted acá tiene que corregir esto. ¿Y cuál es su posición? Bueno, sí, yo acepto esto, pero pará. Entonces no lo promuevas. Entonces ve cómo podés reducirlo a silencio. Porque te está destruyendo la fe de la gente. Claro. Y así ha pasado con una cantidad de sacerdotes y de supuestos profesores en las universidades católicas. Sí. Y se ha logrado el objetivo de realmente cambiar la fe, ¿no? Es algo sintomático. Yo creo que esta posada realmente es muy importante, muy potente, nos deja pensando, se ve claro, ¿no?, que atrás de todo esta revolución hay un espíritu revolucionario, ¿no? Y creo que en una época donde la cizaña ha crecido de una manera pocas veces, o sea, como nunca en la historia, ¿no? Por eso creo que estamos... No es una crisis más, algunos... No es comparable. Algunos se escudan diciendo, sí. No, esto ya pasó. No, Sí. esto es otra cosa. Esto es otra cosa, realmente. Por eso la Virgen nos apareció en el siglo V. La Virgen se apareció en el siglo XX. Y no para advertir solamente de los errores de Rusia. Sí, por supuesto, era 1917. ¿Cómo no iba a advertir de los errores de Rusia? Pero recuerden que el Concilio Vaticano II no condenó el comunismo, aunque hay referencia en las notas al pie que nadie lee, por supuesto, porque habrá que ver quién leyó el concilio. Sí, hay referencias a la condena del comunismo en 1937, sí, pero la condena explícita en algún documento conciliar no existe, así como parte del texto principal. Es cierto, no era el sentido del concilio, bueno, pero
esa especie de negación Sí, sí. de utilizar los términos técnicos adecuados y certeros que la Iglesia había usado durante siglos, eso le ha costado muchísimo a la Iglesia, porque eso se ha trasladado a la imprecisión con que hoy se enseña en muchísimos lados. El hecho de no hablar del infierno, ¿por qué no hablar del infierno? Miren, hay una cosa que yo le comenté en otra charla que me hicieron, es bastante curioso. En la conferencia episcopal norteamericana, ustedes vieron que se maneja con cierto profesionalismo, en el sentido, bueno, vamos a hacer una encuesta. Entonces, ¿qué hacen los tipos? No le dicen al monaguillo que tienen al lado, che, anda a salir a hacer encuestas. No, contrataron una de las, ¿cómo se llama esto? Analistas de mercado más importantes de Estados Unidos. No me quiero ni imaginar lo que le pagaron. Millonadas. ¿Sabe lo que le contestó? Gente que por supuesto no es católica, gente que no tiene ningún interés en el catolicismo, gente que se ocupa del marketing. Y dijo, ¿saben lo que le pasa a ustedes? Ustedes ya no promocionan su producto. Ustedes son unos giles. Ustedes tenían un producto espectacular. ¿Saben cuál era ese producto? La salvación eterna del alma. Y ustedes ya no hablan de alma, no hablan de salvación eterna, no hablan de condenación en el infierno. Entonces, es lógico, ustedes perdieron el producto que vendían. Por eso se le está yendo la gente a otras cosas y a otras sectas. Porque ustedes ya no promocionan aquello que en realidad le da sentido a la propia existencia de la Iglesia Católica. Porque vamos a decirlo. O nos salvamos eternamente o no nos salvamos. Y si la Iglesia no sirve para eso, la sal hay que pisarla y pisotearla. Bueno, eso es lo que pasa. Entonces, esa fue la conclusión. Parece que algunos obispos en Estados Unidos tomaron nota y otros siguen en babia creyendo que estamos, como decís vos, en la primavera espectacular de la Iglesia y algún día el mundo se hará todo cristiano, en la imaginación, por supuesto. De la nada. En realidad, no lo creo. Bueno, Negro, ¿qué te parece dejar acá? Porque la verdad nos deja pensando, pero bueno, sí. Hay que llegar al fin. Y creo que Pablo también en la última respuesta nos dio una idea para una posada, ¿no? El tema de Fátima, ¿no? Porque hay que tratar ese tema. Nosotros hemos hablado de Garabandal, está todo unido. Sí. Pablo, te agradecemos especialmente porque, aparte vos me habías advertido que estabas afónico y nosotros te pedimos igual y bueno, no aceptaste y la verdad que queríamos hacerlo porque sabíamos que este era un temazo. E invitamos a la gente también a comprar el libro, ¿no? El drama litúrgico, que es la 4ª edición. La 4ª edición, sí. Así que bueno, ahí va a estar todo más desarrollado. Sí, gracias a Dios ha hecho, yo creo que hay gente que le ha servido, hay otra gente que no le pega un poco en el hígado, ya le digo por qué, por eso de la asociación afectiva que hay con el nuevo rito, pero bueno, es bueno que lo sepan, que esto ha pasado en la Iglesia y que hay forma obviamente de corregirlo, no es que es una cosa inexorable, infalible, que esto ya está todo perdido. Una lástima que los últimos documentos de la Iglesia tengan la tendencia a directamente, por lo menos, reducirlo a la mínima expresión, el rito anterior, o directamente suprimirlo del planeta Tierra. Que eso yo creo que es un objetivo que tienen. Sí. Está claro. Bueno, ahí ladró el perro. Pidió fin. Bueno, Pablo, aprovechamos y te mandamos un abrazo. Bueno, y seguramente nos volveremos a encontrar en esta posada que disfrutamos mucho hablando con vos. Bueno, un saludo. me alegro. Bueno, muchas gracias. Espero que sirva todo esto.
Bueno, un saludo a la Muchas gente gracias. y nos vemos la próxima. Adiós.